Buenas tardes, compañeras, compañeros, profesora y ayudantes. Junto con mis compañeros Gustavo Fuentes y Vicente Molina y yo, Denise Esperiel, les hablaremos del texto El género en disputa de Judith Butler. En la sesión anterior se trabajó y reflexionó en torno a la presentación del texto de la dominación masculina de Pierre Bourdieu. El debate giró en torno a los conceptos de violencia simbólica y dominación masculina, sobre los cuales resultan importantes para aproximarnos a la perspectiva desde el estructuralismo constructivista que propone Bourdieu como modo particular para comprender la violencia de género. El primer concepto de la violencia simbólica refiere a una violencia que sería invisible para las propias víctimas, producida en todos los ámbitos de producción simbólica. Es un modo de entender un principio de dominación simbólico conocido y admitido tanto por dominadores como dominades. El segundo concepto de dominación masculina implica la división sexual como un principio básico de la violencia simbólica en la estructura social, donde las actitudes de mujeres y de hombres están marcadamente diferenciadas por su género, mostrando cómo la arbitrariedad del orden establecido se encubre como un orden que responde a una necesidad, y esta necesidad natural legitima la reproducción del orden social que funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación masculina en la que se apoya. El tercer concepto abordado fue el de hábito, y los compañeros lo trataron como una forma de estar en el mundo en base a estos conceptos anteriores. Para comenzar con el análisis del texto, hablaremos sobre la autora. Es una filósofa estadounidense, judía y de tendencia postestructuralista, reconocida en el mundo por su aporte al feminismo y la teoría queer, además de sus trabajos en psicoanálisis, filosofía y literatura, entre otros. Eh, Le leeré una cita para entender más o menos su trabajo. La primera dice: no estoy segura de tener una filosofía. Probablemente la forma en que trabajo con diferentes posiciones filosóficas acepta la insuficiencia y la promesa de cada una. Esto también es pertinente para mi propio trabajo. No busco desarrollar una filosofía completa o consistente. En ese sentido, tal vez mi trabajo se acerque más a la teoría crítica. La segunda cita dice: en cierto sentido, todo mi trabajo permanece en la órbita de un conjunto de cuestiones hegelianas. ¿Cuál es la relación entre deseo y reconocimiento, y cómo la constitución del sujeto se relaciona con una radical y constitutiva relación con la alteridad? Em, el contexto en el cual se publicó la primera edición de este texto fue hace 30 años atrás, eh, donde estaba comenzando el final de la Guerra Fría, el derrumbamiento del muro de Berlín. En Chile asumía como presidente Patricio Aylwin, terminando entre comillas la dictadura de Pinochet, y inaugura, digamos, la cuarta ola del feminismo. Es parte como del final de la tercera, y su texto desata polémica importante a nivel mundial respecto al género. Bueno, dentro de los ejes que nosotros queríamos como destacar de la lectura de Butler, el primero se marca en el primer capítulo: sujeto, sexo, género y deseo. Un capítulo profundamente filosófico, pero creo que nosotros podemos resumirlo como en que ella analiza el problema de la identidad unitaria del sujeto del feminismo. Hay tres cosas que en esa argumentación que hace Butler nosotros queríamos destacar. Primero, la representación política que ella agarra, esta idea de que los sistemas jurídicos de poder más bien producen a quienes dicen representar, y que no hay un sujeto jurídico que preceda a los sistemas jurídicos. Luego, la idea de la oposición entre cultura y naturaleza, que ella ve y critica en la noción de género. Ella va a decir que el género no es a la cultura lo que el sexo es a la naturaleza, que era una división que se había entablado dentro de la filosofía anterior. En este sentido, nunca había un cuerpo o un sexo prelingüístico. Es una crítica que le dirige a Lacan, en
en que ella más bien ve que esta idea de un cuerpo, un sexo anterior a la cultura, anterior al marco que da el lenguaje, no sería más que una prediscursividad artificial. Y lo tercero es respecto a la categoría mujer y a muchas otras categorías que caen en el binarismo, como lo llamará ella, en que ella pondrá que éstas responden a las mismas estructuras de poder que critican, es decir, el patriarcado. Eso sí, esto no es una negación de la necesidad de representar. No hay que confundir a Butler con una abolicionista del género, sino más bien lo que ella propone es que debemos reconocer que estas categorías no tienen una realidad lógica o que dicen algo de la persona con una realidad determinada y que solamente ahí recién tal vez estas representaciones pueden tener para el feminismo cierta relevancia. Lo segundo que queríamos destacar es la idea de la filosofía de la identidad, que lo trata en su apartado de la metafísica de la sustancia, en que ella va a hacer una crítica al principio de identidad que se inaugura con la filosofía de Aristóteles. Este principio de identidad habla de que las cosas son idénticas a sí mismas. Y ella le dará un giro que, como hemos mencionado, agarra un poquito de, tal vez de Hegel. Ella ahí va a revisar en la filosofía occidental que la idea de identidad ha sido puesta desde, las temáticas del género y el feminismo han sido generadas todavía desde un logos falocéntrico. Ahí menciona hartos autores, pero lo que está de fondo que ella quiere rescatar es que la idea de lo femenino siempre ha sido considerada desde el alterial a masculino. Es decir, que lo femenino siempre ha sido construido como una oposición a aquello que se ha caracterizado como lo masculino. Y que no obstante, eso sí, no hay un ser previo al sujeto. Esto quiere decir de que antes de que nos enmarquemos en la cultura, en la lengua, en el debate, no hay nada que pueda ser como nombrado y catalogado como un ser, sujeto a una cultura. Por otro lado, va a criticar la idea de una identidad como algo continuo y coherente, en cuanto que no corresponde con un rasgo lógico de la persona. Esto lo mencionamos un poquito también anteriormente, pero es la idea justamente de que la identidad, entendida como algo continuo, estable, que no cambia, es ficticia e ilusoria. Más bien lo que hay es una actividad de ser, en que va cambiando, una actividad dinámica. Lo que uno esa actividad es dinámica y está en constante cambio. En este sentido, la idea de lo sustantivo toma relevancia en cuanto a que aquello que se predica de un sustantivo es más real que el sustantivo mismo. En la frase, por ejemplo, ese hombre se viste de esta manera, la forma en que se viste como sustantivo, como actividad, es más real que esa esencia aparente que va a mencionar Butler de ese hombre. Esta idea es especialmente importante cuando hablamos de la performatividad del género. Nosotros mencionamos el concepto de hábito o hábitus de Bourdieu, porque lo que va a hacer un poco Butler es ontologizar, dicho de manera complicada, el concepto de hábito. Esto quiere decir que ya no va a tratarse tanto la identidad de una manera de estar en el mundo que está atravesada por estructuras, por sistemas de dominación, sino que más bien lo que va a aparecer en la performatividad es una manera de ser en el mundo, una actividad. Por ello, los actos performativos son un acto mediante el cual se crea algo, constantemente. No es que te comportes como una mujer por ser mujer, sino que eres una mujer porque te comportas como una mujer. Son esos actos, gestos y realizaciones performativas, en el sentido de que la esencia o identidad que pretenden afirmar son invenciones, fabricaciones y preservadas social y culturalmente. La verdad interna en este sentido del género es una invención. El género verdadero es una fantasía instaurada y circunscrita en la superficie del cuerpo. Entonces los géneros no pueden ser ni verdaderos ni falsos. Ahí con esto queremos reafirmar esta idea de que Butler no es una abolicionista del género. La noción de violencia en Butler a nosotros nos fue un tanto escurridiza, pero va sobre todo de la idea con esto del sistema heterosexual binario. La normativa obligatoria de que tengamos que decantar en alguna categoría y obligarnos a decantar en esas categorías, a determinarnos, a decidirnos, y no permanecer como estas entidades fluidas, como estas actividades del ser.
En este sentido, la violencia que aparece en Butler podría estar tanto instaurada en esas posiciones, esas formas de ser que están asociadas a las categorías, esta forma hegemónica de ser hombre, esta forma hegemónica de ser mujer, marcada en la heterosexualidad, pero también por las limitaciones a las formas de ser en el mundo desde los binarios varios, no solamente hombre-mujer, sino que también desde el binarismo heterosexual-homosexual. Ahí uno podría pensar de que dentro del sistema binario hay una forma de ser homosexual y una forma de ser heterosexual que Butler quiere desarticular. Respecto al material complementario, la película XXI muestra la historia del personaje de Alex, quien viene a irrumpir con la continuidad sexual. Se trata de un adolescente intersexual de 15 años, quien creció viviendo como una mujer para su entorno y tomando medicinas que suprimían sus rasgos masculinos, quien vivía en una cabaña a orillas de la costa para que creciera sin prejuicios del entorno. Esta película, donde se condena la violencia física y simbólica de los discursos científicos, se presentan al cuerpo intersexuado como algo ininteligible, que hay que corregir y moldear imagen y semejanza de una sociedad incapaz de comprender que quizás no hay categorías que elegir. Como dice Alex, cuando su padre le dice que la cuidará hasta que elija, y ésta le responde, ¿y si no hay nada que elegir? Aquí podemos hacer un paralelismo con la persona que habla Foucault, Herculín Barbin. En tanto hermafrodita, habla de su difícil experiencia como si se tratara de un error natural, un abandono metafísico, un estado de deseo insaciable y una soledad radical que, antes de suicidarse, se convierte en una furia manifiesta, primero dirigida contra los hombres y luego contra el mundo. En la película podemos notar que en Alex no hay un enojo explícito, pero sí paulatino, pues alude a sí mismo como un monstruo. Para finalizar y fomentar el diálogo con ustedes, les queríamos presentar 3 preguntas. La primera es, en nuestra cotidianidad, ¿de qué formas y con qué acciones podríamos estar manteniendo un sistema heterosexual binario? La segunda pregunta dice, teniendo en cuenta el análisis de Butler, ¿cómo nos reconocemos en los roles que tomamos en nuestros actos de seducción con otros? Y la última dice, ¿es posible anteponer una materialidad a la cultura, a nuestras identidades?